Comenzamos la clase número 5 de prosperidad y progreso, esta clase que nos está bendiciendo y abriendo los ojos para poder fluir en esta puerta del poder dar, para poder recibir. Hemos estado hablando un montón de cosas y la verdad que yo soy el primer bendecido en cada una de las clases que tenemos por delante. Así que bueno, saludamos a todos los que se conectan ahora a través de nuestro canal de YouTube, que es Centro de Adoración Ministerio Altares. Queremos agradecerle, ¿sí?, a todos los que están participando, ¿sí?, de manera diferida a través de este canal de YouTube, y para nosotros es una honra y una bendición poder contar con ustedes desde el lugar de donde estén, desde la ciudad donde estén, desde el país a donde estén, y que puedan crecer y fundamentarse juntamente con nosotros. Bendiciones para todos y saludamos. Hoy vamos a comenzar, sí, aunque hicimos un pantallazo la semana pasada, sí, sabemos, estamos en la parte del dar, 6 maneras bíblicas utilizadas de la iglesia actual referente al poder dar. Hemos aprendido, sí, hemos aprendido acerca de la limosna, hemos aprendido acerca de la ofrenda, ¿sí? La gran diferencia entre ofrenda y limosna, que la limosna se da, pero la ofrenda se ofrece, ¿sí? Y la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de lo que es también el diezmo, y hoy nos vamos a adentrar en las profundidades de esto y vamos a meternos un poquito más para estudiar. Vuelvo a decir lo que siempre digo. Nada, nada en este reino es obligatorio, pero todo es nuestra obligación, todo lo hacemos por determinación y decisión propia. Acá, si alguien te obliga a hacer algo que vos no querés hacer, eso no es de Dios, Dios no obliga a nadie, ¿sí? Por eso la salvación es personal, porque se accede a la salvación a través de una decisión propia. ¿Sí? Y no es que Dios, al que decide no estar con él, lo castiga, ¿no? No es que Dios, digamos, nosotros somos los que alcanzamos la misericordia de Dios porque hemos accedido a la gracia a través de la salvación, pero lo que se pierden, ¿sí? Dios los mira de lejos, ¿no? La Biblia dice que Él ama a todos, o sea, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo en general y a los hombres en general. No es que ama más a los evangélicos que a los católicos, y a los católicos más que a los musulmanes. No, Dios ama al mundo en general, sin importar su raza, su color, su etnia. ¿Sí? Dios ama a todos por igual. ¿Sí? Dios está en todos lados, pero atiende en Argentina, dijo alguien. Gloria al Señor. Dios está en todos lados y nosotros somos más que bendecidos de disfrutar. La diferencia está en que nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar y de adentrarnos a otros beneficios que aquel que no lo hace no puede hacerlo. Y lo voy a resumir solamente en una frase. La diferencia entre una persona, ¿sí?, una persona que camina en los mandatos de Dios, que accedió a la salvación, que accedió a Cristo a través de la salvación y que camina en su mandato, con una que no lo hace, es la bendición. ¿Sí? No es que Dios castiga al mundo, porque Dios no castiga, ¿sí? Dios corrige, sí, Dios disciplina, pero Dios no castiga. No es verdad eso que nosotros a veces escuchamos y que decimos que Dios castiga. Dios no castiga. Dios no castiga a nadie. Dios es justo y ejecuta justicia, pero Dios de ninguna manera es un Dios castigador. Es un Dios que disciplina, es un Dios que corrige, pero de ninguna manera es un Dios castigador. Dios no es un Dios castigador y nos ama a todos por igual. La diferencia entre los que disfrutamos de los beneficios del reino y aquellos que no lo hacen está en la bendición. Porque un día nosotros decidimos caminar en la bendición. ¿Y cómo yo accedo a caminar en esas bendiciones? De una sola manera,
a través de la persona de Cristo viviendo en nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros, nosotros accedemos a la bendición de Dios. La bendición de Dios no te la puede dar un hombre, la bendición de Dios no te la puede dar un ministro, la bendición de Dios te la da Dios mismo. ¿Me va entendiendo? Nosotros a veces hay algo que, como un montón de cosas que venimos hablando a lo largo de este tiempo, hay un montón de cosas que nosotros tenemos arraigadas en nuestras vidas y en nuestro dialecto cristiano, llamémosle, sí, que tenemos arraigada, y una de esas cosas que todos decimos bendiciones, ¿no? Y a ver, decir bendiciones está bien, pero cuando lo tomamos desde el lado de que yo estoy bendiciendo a alguien, no, estamos diciendo Dios, o sea, por eso el saludo de Dios te bendiga, ¿no? O bendiciones, porque Dios está bendiciéndote. Pero tenemos que tener en claro que el hombre, sí, el hombre no tiene la capacidad de poder soltar esa bendición espiritual, sí de poder bendecir, porque la palabra bendecir significa hablar bien. ¿Me va siguiendo? O sea, podemos bendecir, naturalmente bendecir es hablar bien, pero bendecir espiritualmente tiene que ver con Dios solamente. Es Dios el que nos hace caminar en esa bendición, es Dios el que nos bendice, es Dios el que nos lleva a caminar en absoluta bendición. Es solamente Dios. Amén. Así que bueno, entendamos una cosa, ¿no? La diferencia está en que nosotros determinamos dejar que la bendición de Dios fluya en nosotros. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros a veces confundimos la palabra añadidura con la palabra bendición. La Biblia dice que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque las añadiduras tienen que ver con lo natural, con lo terrenal, ¿sí? Pero las bendiciones son espirituales. Por eso Dios no te bendice con cosas terrenales. Y yo quiero hacer esta salvedad para que ustedes lo entiendan. Dios no te bendice con cosas terrenales. No es que Dios no, Dios me bendijo con una casa. No, Dios te dio una casa y la bendijo. ¿Va entendiendo la diferencia? O sea, uno dice, Dios me bendijo con un auto. No, Dios te añadió un auto, para que usted lo entienda. Dios te añadió o te dio un auto y bendijo ese auto, te provocó una bendición. Pero las bendiciones nunca son naturales, ¿sí? Las bendiciones son espirituales, ¿no? Es ahí la diferencia en entender, porque nosotros llamamos, decimos, no, esto es una bendición, ¿no? Es una bendición. Y yo le decía, hay uno que dice, no, Dios me bendijo con un auto. Y ese auto es una bendición hasta que se pinchó la rueda en invierno y te dejó tirada, ¿no? Y ahí la bendición se pinchó, ¿cierto? ¿No? Algunos dicen, no, Dios me bendijo con una familia. Yo antes estaba solo, pero Dios me bendijo con mi suegra, con mi suegro. Son una bendición para mí, hasta que viene la primer pelea y ya no es tanta bendición. ¿Va entendiendo? Porque hay una confusión, porque Dios no te puede bendecir con algo que emocionalmente es variable. ¿Me va a entender? Dios no te puede bendecir con algo que va a variar conforme el estado, conforme la situación, porque las bendiciones de Dios son a través de Él y por Él. La Biblia dice así, que las bendiciones de Dios son por Él sí y en el amén. Son a través de Él y solamente por Él. Por eso nosotros tenemos que entender que cada vez que nosotros oramos, por ejemplo, a mí me pasa que a veces algún hermano se compra un auto nuevo y viene y me pide que bendigamos ese auto. Perfecto. Eso está bien porque nosotros oramos no porque el auto es la bendición, no, para que el auto sea bendecido. ¿Me va entendiendo? Para que Dios pueda utilizar eso que te dio para que genere un bien en usted. ¿Me va siguiendo cuánto dicen amén? Es ahí la gran diferencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a separar y a entender que las bendiciones de Dios no se centran en lo natural, no se centran en lo material. Las bendiciones de Dios son eternas. Escuche esto, las bendiciones de Dios son eternas y espirituales.
Se lo vuelvo a repetir, las bendiciones de Dios son eternas y espirituales. ¿Me va siguiendo? O sea, las bendiciones de Dios son eternas y espirituales. Entonces nosotros caminamos en esa bendición eterna. Por eso, para que usted vaya entendiendo, nosotros somos lo que determinamos si queremos caminar en las bendiciones de Dios que son eternas y espirituales, o si queremos vivir solamente de las añadiduras que Dios nos entrega. Para que vamos a hacer una diferencia para que usted lo entienda. Tenemos que decidir entre si queremos meternos en el río o si queremos caminar por la orilla, disfrutando solamente de cada vez que el río crece y nos salpica. Entonces, nosotros somos los que tenemos que decidir si queremos sumergirnos en el río de la bendición de Dios o si queremos caminar por la orilla, ¿sí? Dependiendo de las añadiduras. Porque hay gente que disfruta mucho las añadiduras, ¿no? A ver, yo disfruto las añadiduras, pero vivo las bendiciones. ¿Me va entendiendo? Son lindas las añadiduras. ¿A quién no le gusta, qué sé yo, tener la posibilidad de comprarse algo, de poder tener unas vacaciones, de poder, a todos nos gustan esas cosas, que nos regalen cosas, a mí me encanta que me regalen cosas, ¿sí? Yo disfruto de las añadiduras, pero disfruto de las añadiduras, pero no camino en las añadiduras, camino en las bendiciones, ¿me va entendiendo? Hay una gran diferencia. A ver, ¿las añadiduras son necesarias? Por supuesto que sí, son necesarias, pero a ver, son necesarias para nosotros, pero no son que si vos no tenés algo te vas a morir. ¿Me va entendiendo? No es que si, a ver, si nunca tuviste una bicicleta en tu vida, vas a sufrir y vas a decir, ay, consecuencia, porque nunca tuve una bicicleta. No, o sea, nosotros disfrutamos las añadiduras son buenas, ¿sí? Son buenas, podemos decir hasta son necesarias algunas de esas añadiduras, pero no son, a ver, algo que necesitamos sí o sí en nuestra vida. ¿Me va entendiendo? O sea, no es algo que nosotros necesitamos sí o sí en nuestra vida, sino que son cosas que disfrutamos y que tenemos, pero que no es que si no las tenemos tampoco nos morimos. Por eso nosotros no podemos caminar en pos de las añadiduras, ni tampoco podemos decir que las añadiduras son muestra de la bendición que nosotros tenemos. A ver, se los pongo perdonen, pero a ver, ahora, perdonen, pero tengo una perrita que se estaba volviendo loca de afuera. La dejaron afuera, pobre. Escuche, le digo de nuevo lo mismo. Nosotros no podemos decir que las añadiduras son muestra de la bendición en la que nosotros estamos. Por ejemplo, es un error creer que yo camino en bendición y que Dios me bendice mucho porque tengo mucho. ¿Me va entendiendo? O sea, vos podés tener poco y Dios te puede bendecir abundantemente, porque la abundancia y la bendición no tienen nada que ver, ¿sí? Con lo material o con las cosas que nosotros alcanzamos. Eso es un error que se ha cometido por mucho tiempo de pensar que el nivel de bendición que tenemos es conforme el nivel de añadidura que nosotros hemos llegado a tener. Por ejemplo, no sé, una persona que tiene mucho dinero en el banco, una persona que tiene un trabajo increíble, una persona que tiene una buena casa, que tiene un buen auto, ¿sí? Que ha recibido añadiduras abundantes, no significa que ese nivel de abundancia, ¿sí? Lo haga caminar en bendición. ¿Me va entendiendo? Porque usted puede tener un montón y ese montón que usted tiene, en lugar de hacerlo caminar en la bendición, lo puede hacer que usted se aleje de la bendición. ¿Me va entendiendo? Le voy a dar este ejemplo. Dice la Biblia que vino un muchacho rico, un joven rico, y se presentó delante de Jesús. Jesús estaba predicando
Y este muchacho le agarra y le dice, Jesús, ¿y qué tengo que hacer para ser tu discípulo? Y le dijo Jesús, tenés que cumplir con los mandamientos, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y el muchacho se alegra y dice, todo esto lo hago desde mi juventud, lo hice siempre. Le dice, muy bien, qué bien que hiciste, le dice Jesús. Ahora una sola cosa te queda. Y le dice, ve y vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme. Y dice que el muchacho se entristeció en su corazón, ¿sí? Y se fue. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque el nivel de añadiduras que él tenía, ¿sí? Y el nivel de cosas que él podía hacer, ¿sí? No garantizaba que él camine en la bendición de Dios. ¿Me va entendiendo? Porque añadiduras y bendición no son la misma cosa. Vos podés tener abundancia de añadidura y cero bendición. O podés tener cero añadidura y abundancia de bendición. Es indistinto eso. O lo que podés hacer es tener añadiduras, esas añadiduras permitirles que la bendición las pueda alcanzar, ¿sí? Pedir a Dios que bendiga cada una de esas añadiduras y traer la bendición hacia eso y caminar en paralelo. ¿Me va entendiendo? Vuelvo a lo mismo. No significa que tener más de una cosa, ¿sí? Te va a hacer que seas un hombre perfecto. Porque tener mucho, ¿sí? Tener mucho no es síntoma de que sos rebendecido. ¿Me va siguiendo? La bendición es otra cosa. Anote bien grande esto y ponga, la bendición es otra cosa. Caminar en bendición es otra cosa que tiene que ver con lo eterno y con lo espiritual. No tiene que ver con lo material. Por eso nunca, bueno, no quiero adelantar el mensaje del domingo, pero bueno, nosotros nunca podemos recibir una herencia, no podemos decir que nuestra herencia o la herencia que Dios tiene para nosotros es terrena, porque las bendiciones de Dios no tienen nada que ver con lo terrenal, no tienen nada que ver con las posiciones. ¿Por qué? Porque a ver, si tu casa sería una bendición de Dios, ¿sí? No, tu casa es una añadidura que está bendecida, ¿sí? Porque si no, el día del arrebatamiento te tienen que arrebatar con casa, con auto, ¿me va entendiendo? O sea, te tienen que arrebatar con todo. Y eso no es así, porque todo eso es algo natural y material que está bendecido por Dios, vuelvo a lo mismo para que lo entienda, que está bendecido por Dios, pero no significa que eso es una bendición, porque las bendiciones son eternas y son espirituales. Una cosa más. Eh, Vamos a poner este ejemplo. Es necesario que yo, eh, a ver, ¿cómo decirle? Es necesario que yo tenga abundancia, dijimos que no, que yo tenga un montón de cosas para ser bendecido, por supuesto que no. Es obligatorio tener abundancia, tener de todo para demostrar mi bendición o el nivel de bendición en el que camino, por supuesto que no, porque abundancia, bendición, añadidura no son la misma cosa. Son cosas que nosotros tenemos, pero que no son la misma cosa. Ahora, nosotros somos los que elegimos caminar o recibir la bendición, porque dije todo esto para llegar a este punto. Yo les dije que nada es obligatorio en este reino, pero todo es nuestra obligación, ¿sí? Pero nosotros lo hacemos entendiendo que todo lo que nosotros hacemos tiene un peso de gloria y un peso de eternidad. Y que también desata un montón de beneficios para nosotros, ¿sí? O sea, porque en el reino nada de lo que a vos haces no tiene beneficio. En el reino todo tiene beneficio, porque Dios es un Dios justo. La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie y que no tiene tampoco por inocente al culpable. O sea, Dios es justo. O sea, Dios le da, ¿sí? A quienes le tienen que dar, ¿sí? Por eso uno de nuestros pasajes de fundamento en esta materia es 2 Corintios capítulo 9, ¿sí? A donde nosotros leemos y decimos que el que da semilla al que siembra. O sea, entendemos que Él nos da semilla, Él es el que nos da.
y nosotros somos los que sembramos. Y cuando sembramos, nosotros cosechamos, o sea, recibimos. Por eso una de las leyes fundamentales del reino es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Porque en este reino hay beneficios, pero para participar, la Biblia dice que para participar de los frutos debo primero trabajar. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo, si yo no siembro, no puedo participar de los frutos. Entonces, para participar de los frutos, dice la palabra, yo debo, sí, trabajar primero. Entonces, todo lo que nosotros hacemos acá tiene un beneficio, pero yo soy el que determina si quiero caminar en pos de esos beneficios, llenándolos de la bendición de Dios. Ejemplo, ¿es obligatorio que nosotros oremos por la comida? No, no es obligatorio orar por la comida, ¿no? O sea, nosotros oramos por los alimentos dándole gracias a Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Supongamos que nosotros no olvidamos orar o no oramos por los alimentos. ¿Qué va a pasar? ¿Ese alimento me va a caer mal? No. ¿Ese alimento me va a envenenar? No. ¿Ese alimento va a estar maldiciendo mi estómago? Probablemente que no, ¿sí? O sea, es probable que no, porque Dios no va a hacer eso. Pero ¿cuál es la diferencia entre que yo decida no orar y decidir por sí orar? Una sola, la bendición. Porque cuando vos orás por los alimentos, estás agradeciendo y estás soltando la bendición sobrenatural de Dios en eso. ¿Me vas siguiendo? Eso es lo que hace la diferencia. De la misma manera, ¿Dios te va a castigar sin ofrendar? No. ¿Dios te va a castigar si no da limosna? No. ¿Dios te va a castigar si no diezmas? Claro que no. En el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquía, ¿sí? Cuando nosotros leemos que dice, ladrones porque me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas, ¿sí? Sí, porque en ese momento era una ley, ¿me va entendiendo? Y que como toda ley que se transgrede, como toda ley que se rompe, ¿sí? Tiene que haber, ¿sí? Un acto de justicia, ¿sí? Entonces, sí, claro que venía la paga por esa falta de cumplimiento de una ley. Es lo mismo, si usted rompe las reglas o rompe una ley, ¿sí? Usted tiene que pagar por esa ley. ¿Qué sé yo? Se robó algo de un kiosco, es muy probable que vengan y te lleven preso. ¿Por qué? Porque está transgrediendo una ley. ¿Sí? De la misma manera, en el Antiguo Testamento, cuando Malaquías habla y dice, ustedes me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas, era porque era verdad. Ellos tenían como ley dar sus diezmos y sus ofrendas, pero no lo hacían. ¿Y qué hacían? Le robaban. Entonces él decía, ¿sí? Que iba a venir se iban a venir el devorador y iba a arrasar con todo. ¿Me va siguiendo? Pero si cumplían con esa ley, Dios iba a guardar, ¿sí? Todo lo que sus posesiones y todo lo que tenían. Ese texto de Malaquía, yo lo puedo traer al día de hoy y pararme delante de una congregación o delante de ustedes y decirle, ladrones, ¿en qué me han robado? Dice el Señor, en sus diezmos y en sus ofrendas. No, porque nosotros entendemos que hoy ya no caminamos en esa ley. ¿Me va entendiendo? ¿Qué significa? ¿Que yo no tengo, no me va a pasar nada si yo no diezmo, no ofrendo? Significa eso, que no te va a pasar nada. Pero acá es donde viene el pero. Sí, no te va a pasar nada. O sea, Dios no te va a castigar, no te va a ver, no es que sos un ladrón ni una ladrona porque no diezmas ni ofrendás, no te va a pasar nada. Pero te vas a perder la posibilidad de caminar en la bendición de Dios. Entonces, lo que va a suceder es que si todo lo que vos tenés lo sembrás en lo natural, la cosecha va a ser natural. Pero ahora, de eso mucho que tenés, vos tomás una parte y lo sembrás en lo espiritual, vas a tener una cosecha de bendición de parte del Señor. ¿Me va entendiendo? Porque la diferencia está en la bendición. O sea, eh, a ver, no sé qué decirle. Otro ejemplo, por ejemplo, a ver, ¿es necesario que yo me case, por ejemplo? Voy a entrar acá. ¿Es necesario que me case? No, puedo estar.
O sea, te puedes vivir toda la vida juntado, arrimado, como siempre digo, juntado, arrimado, enamorado, de novio eterno. Puede hacerlo. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia cuando yo cambio lo natural y me pongo en lo legal? Cuando legalizo, cuando camino. Y no solamente porque firmar un papel me hace diferente. No es que yo firmo un papel y ahora estoy casado y soy santo, 10 veces santo. No, no. ¿Sabe cuál es la diferencia? La bendición. Simplemente eso. ¿Y por qué nosotros tenemos que procurar ordenar nuestra vida? Por una simple y sencilla razón, que queremos caminar en la bendición de Dios. ¿Me va entendiendo? O sea, acá nosotros arrancamos ese pensamiento que tuvimos por muchos años de pensar y de creer, no, Dios me va a castigar, no, es seguro que todas las maldiciones que tengo están cayendo por consecuencia de esto. No, Dios no funciona así. Dios no funciona así. En un momento, sí, hay una clave que lo cambia todo, que es Jesús. Porque Jesús es el que se transforma el día de la cruz. Él se transformó en mi defensor. ¿Me va entendiendo? Y es a través de su gracia. ¿Qué significa esto? ¿Que la gracia me da permiso para que yo viva como quiera? No, no, porque cuando nosotros hacemos la diferencia entre lo que había escrito en la ley y lo que Jesús anunció de la gracia es mucho más fuerte en sus decretos y en su palabra que lo era la ley, ¿eh? Porque la ley decía, ¿no? Voy a dar este ejemplo, la ley decía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, pero Jesús dice, ustedes saben que en la Biblia dice o la ley dice que no cometerás adulterio, pero yo digo, dijo Jesús, que con solo mirar a alguien y codiciarlo en tu corazón ya pecaste. O sea que la gracia es mucho más fuerte. ¿Me va entendiendo? ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos que aprender y entender que la diferencia entre lo que yo determino hacer en Cristo, ¿me va siguiendo? Y de lo que yo hacía está en una sola cosa, en caminar en la gracia y en la bendición de Dios. Entonces, cuando yo procuro, y puedo dar algunos otros ejemplos, le di esos ejemplos que son los más entendibles para que usted lo entienda, ¿no? O sea, yo soy el que determino si quiero caminar en la bendición o no. Hay una palabra que no está escrita en la Biblia, pero se da por entendido, que es la palabra libre albedrío. La palabra libre albedrío es la que el Señor nos entregó el día que nos creó en Edén. Nosotros somos lo que determinamos. Pero ¿qué es libre albedrío? Es tener la libertad de decidir si quiero o no quiero hacer. Por eso Dios le dio a Adán y a Eva la oportunidad. Le dijo, ustedes de este árbol no coman, pero ustedes deciden si quieren comer o no. ¿Cuál era la diferencia? Porque nosotros pensamos, ¿sí?, que Adán y Eva fueron castigados. No, Adán y Eva no fueron castigados, fueron disciplinados. ¿Me va entendiendo? O sea, porque como un padre, usted castigaría, castigar es, qué sé yo, es lo que hicieron con Jesús, condenarlo a una cruz, darle 40 latigazos. Eso es castigar. Vale, ¿me querés preguntar algo? Sí. Sí, apóstol, una consulta. Por ejemplo, nuestro caso, que ambos fuimos casados anteriormente y bendecidos. ¿Cómo sería eso Bueno, con las anterior parejas? sí, le voy a decir, hago un paréntesis acá para contestar esa pregunta a usted. El asunto es así, ustedes no conocían a Cristo, o sea, esto que están viviendo es nuevo, entonces, ustedes, a ver, ¿qué están viviendo en maldición? No, no están viviendo en maldición. Ya vivían en maldición cuando estaban en el mundo sin Cristo. Ahora Cristo lo cambia todo, ¿me va entendiendo? Entonces es la gracia de Dios que lo perdona. Ahora ustedes son los que deciden ordenar. Entonces, ¿cómo lo ordeno? Y me tengo que divorciar, tengo que procurar, y si no puedo ver, si no puedo divorciarme por tal y cual razón, entender de que Dios sabe todas las cosas mejor que nosotros. O sea, Dios sabe todo lo que nos pasa. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Somos los Eso que es decimos. Ahora, si porque hay algunos que yo conozco que tienen unos caprichos, por no decir unos berretines en su cabeza, que dicen, no, sí, así estamos bien. Es como que la palabra casamiento lo va a maldecir. Si así esto, yo conozco un par que tienen 40 años que están juntados y no se quieren casar porque quiere que su documento siga diciendo soltero.
¿Entienden de hoy? O sea, no desde el lado de que yo determino. Ahora, ¿yo me quiero quedar toda la vida así? Sí, ¿Dios me va a castigar? No. Lo que sí va a hacer es que me voy a perder la oportunidad de caminar en las bendiciones de Dios, de que Dios bendiga todo lo que nosotros hacemos. ¿Me van entendiendo? Y estar en la bendición de Dios significa también estar en la cobertura de Dios. ¿Me va siguiendo? Por eso Él es el que nos va a cuidar. Eso es caminar en la bendición de Dios. Caminar en la bendición de Dios es no solamente que Dios está, que Dios me bendice, sino que Dios me cuida, que Dios me abraza, que Dios me protege. Eso es caminar en la bendición de Dios. Pero ¿quiénes somos los que determinamos? Nosotros. ¿Ok? Bueno, y después si hay una pregunta más profunda de eso, la contestamos. Pues me decís. Muy bien. Ahora me detengo en esto. Yo tengo que entender que yo soy el que determina. Si quiero ser bendecido o no, vuelvo al caso. Adán y Eva decidieron optar por lo que la serpiente le había dicho. ¿Y qué sucedió? Dejaron de caminar en la bendición de Dios. Y empezaron a caminar en las añadiduras, en el trabajo, porque ustedes van a ver, ¿sí? Adán trabajaba, pero pasó de ser secretario de Dios, ¿sí? A ser labrador de la tierra. ¿Me va entendiendo? O sea, imagínense esto, o sea, Adán era secretario de Dios, él caminaba con Dios, tomaba nota, ahí aire acondicionado, natural, no un paraíso terrenal. Estaba ahí, el tipo estaba bien, perfumadito todo el día, bien, y de repente cuando decidió dejar de caminar en la bendición de Dios, ¿sí? Fue expulsado del Edén y la disciplina en la que había entrado Adán tenía que ver con esto. Bueno, vos decidiste perderte esto, bueno, ahora trabajate, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahora las cosas van a cambiar. ¿Me va entendiendo? Esa es la gran diferencia. El hombre puede decidir caminar en la bendición de Dios o dejar de hacerlo. Por eso Jesús lo que hace en su sacrificio es devolverle al hombre la oportunidad de poder volver a caminar en la bendición de Dios. Por eso nosotros hoy, cuando aceptamos a Cristo, volvemos a entrar al Edén. Por supuesto que ahora no es un Edén material, no es un Edén terrenal, es un Edén espiritual. ¿Me va entendiendo? O sea que el Edén es ese el lugar a donde Dios habita y donde nosotros estamos metidos a través de ese sacrificio. Entonces, yo tengo algo que se llama libre albedrío que me dio la determinación de decidir si yo quiero o no quiero. O sea, si yo lo quiero aceptar, no lo quiero aceptar. Si lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Y todos los días nosotros caminamos bajo esa dirección. Entonces yo soy el que decide. Yo quiero darle, yo no quiero diezmar, no diezmé, pero no pienses que vas a poder entrar a caminar en la prosperidad. Vas a progresar. Puede ser que te vaya bien, porque yo conozco un montón de gente que dice, yo no diezmo y me va bien. Perfecto, o sea, está bien, porque no se trata de eso tampoco. Se trata de que todo lo que tengo pueda ser bendecido. ¿Me van entendiendo? O sea, vuelvo a esto. A veces nosotros pensamos que porque diezmamos no tiene que ir sí o sí bien económicamente. Y a veces no funciona así, porque las bendiciones de Dios son espirituales. Y tiene que ver con esto. Yo diezmo porque quiero que en todo, en lo poco o en lo mucho, la bendición de Dios esté. Y te puedo asegurar algo, es imposible que si vos decidís caminar en la voluntad y la bendición de Dios, te vaya mal. Es imposible, porque Dios te sorprende. Podemos estar toda la noche abriendo micrófonos acá y escuchando testimonios de gente que decidió caminar en la bendición de Dios, que antes no la alcanzaba y yo le decía, ahora tengo, y ahora me va bien, y ahora me pasa. Esa es la diferencia entre caminar y no en la bendición de Dios. ¿Por qué hago esta introducción? Porque es necesario que nosotros entendamos que todo lo que nosotros damos es por decisión propia, pero que también yo tengo que entender qué es lo que hay detrás de nuestro dar. ¿Qué hay detrás de lo que yo decido darle al Señor? ¿Me van entendiendo? Entonces, usted puede decidir, si usted no quiere diezmar, no diezme. Si usted no quiere ofrendar, prende. Si usted no quiere dar limosna, no lo haga. Pero le digo, Dios no lo va a castigar, pero se va a perder la oportunidad de ser bendecido, de poder caminar en la bendición. Y hay una gran, pero gran diferencia entre ser bendecido y no serlo, ¿eh?
¿Me va entendiendo? Hay una gran diferencia entre ser bendecido y no serlo. ¿Por qué? Porque el que es bendecido, sí, es de bendición. La Biblia dice que la promesa de Dios para su pueblo fue, y te bendeciré y serás bendición. O sea, nosotros caminamos en esa promesa. Entendemos que Él es el que nos bendice y nosotros somos bendición. ¿Cómo yo me transformo en bendición? Cuando yo puedo caminar detrás de las promesas y el cumplimiento de cada una de las promesas de Dios. Y te puedo asegurar que Dios es el que proveerá siempre, que Dios es el que te va a dar siempre, pero es necesario entender una cosa. El libro de Deuteronomio nos habla acerca de cuáles son las bendiciones que te van a perseguir y cuáles son las maldiciones. Si nosotros bendecimos a Dios, van a haber un montón de bendiciones que nos van a perseguir. ¿Me va siguiendo? Que nos van a perseguir y que se van a añadir, añadiduras que van a venir para nosotros. Amén. Yo quiero entrar, que nosotros podamos entender. Diezmo viene del latín decimus o décimo, que significa la décima parte de algo, que se pagaba, o sea, no se paga, se pagaba como contribución a una organización religiosa o impuesto obligatorio al gobierno. Era algo que se había determinado y así en la primera estructura en las primeras estructuras de gobierno, ¿sí? El porcentaje de impuestos que uno tenía que pagar era la décima parte. O sea que no solamente era una ley religiosa o una ley del Antiguo Testamento, sino que era algo que muchas naciones tomaron y lo implementaron. Es más, muchas de las reglas de las leyes de las naciones están tomadas de la palabra del Señor, ¿no? Como organización o como organismo natural. Pero nosotros tenemos que entender algo. El otro día estuvimos hablando un poco acerca de esto, pero yo quiero que vayamos al inicio de esto. ¿A dónde empezó todo? ¿A dónde empezó a formarse o cuándo se manifestó por primera vez esta manera de dar? Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 14. No, Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 24, ¿ok? Génesis capítulo 14, versículo 18 al 24. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este concepto lo tiene que entender. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? O sea, ¿por qué tenemos que entender esto? Porque Melquisedec tipifica a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque de la misma manera que Melquisedec era rey y sacerdote, ¿sí? O sacerdote de Dios, de la misma manera lo era Cristo. Cristo era rey y sacerdote de Dios. Por eso la tipificación en el Antiguo Testamento acerca de Cristo era Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Escuche esto, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham. Escuche esto, porque antes de cualquier decisión, nosotros tenemos que entender que a través de lo que hacemos, nosotros no perseguimos negocio, no perseguimos la bendición, sino que la bendición viene a nuestra vida y porque queremos caminar en esa bendición, nosotros tomamos la determinación de dar. ¿Me va entendiendo? Dice así, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Anote esto. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y escuche,
esto. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Amén. Voy rápido con esta historia para que usted lo entienda. Unos reyes habían tomado la decisión de atacar a Sodoma y Gomorra. Ellos fueron, atacaron, saquearon, se quedaron con toda la riqueza y cometieron el grave error de llevarse a Lot, su familia y sus posesiones. Y dice la Biblia, Lot, que era el sobrino de Abraham, dice la Biblia que vino un sobreviviente de esa masacre, ¿sí? Y le contó a Abraham que se habían llevado a su hijo, a su sobrino. Para esto, después usted puede leer toda la historia, ¿sí? Para esto ya Abraham se había separado de Lot. Lot había decidido quedarse con el lugar que daba a la ciudad de Sodoma, ¿sí? Y Abraham fue para el otro lado. Y es ahí donde Abraham recibe la palabra de que sería bendecido. Ahora Abraham se entera de lo que sucede, toma un grupo, un ejército, y de noche ataca el lugar a donde su sobrino estaba detenido. Lo libera, libera a su sobrino y se trae toda la riqueza que le habían quitado a su sobrino y recupera gran parte de todo lo que habían saqueado de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahora dice la Biblia que cuando Abraham está volviendo, dice que le sale al encuentro Melquisedec. Dice, y Melquisedec tomó pan y vino, ¿sí? Y lo bendijo a Abraham. Lo bendijo. Pero no solamente lo bendijo dándole algo, sino que lo bendijo con una palabra. Habló bien de él, lo bendijo y soltó una palabra de bendición. Abraham, agradecido por esa bendición, porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que ser agradecidos por la bendición que tenemos de tener a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, porque eso ya tendría que ser más que suficiente. ¿Me va entendiendo? Abraham agradecido por la bendición que recibe. Recuerde, Melquisedec tipifica a Cristo. Entonces dice la Biblia que Abraham tomó el diezmo de todo. Cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de antes de la ley. O sea que es mentira que el diezmo es de la ley. No, la ley toma esa forma que Abraham decidió darle porque Abraham podía haberle dado a Melquisedec todo, pero él decidió darle el 10% de todo. ¿Me va siguiendo? O sea, porque el diezmo es una medida que yo decido darle al Señor. Es la medida que yo determiné darle. O sea, ¿es la única medida? No, esa es la medida mínima, el diezmo, ¿sí? Porque estaba el diezmo, después le daba el 20, el 30, pero nadie daba el 0 menos 0 porque después del 10 no es que antes existía el 5%, no. O sea que el diezmo era una medida mínima, ¿me va siguiendo? No es que existía como ahora que las matemáticas que decían que existía el 5%, el 1,1%, no, no. El diezmo, diezmar, por eso cada vez que vemos diezman la menta, porque era la medida mínima, ¿sí? Era la medida mínima de dar algo. Era la medida mínima de comprobar algo. ¿Me va entendiendo? Esa era la medida. Esa medida Abraham decide darle. Y dice que le da el diezmo de todo a Melquisedec. O sea, de todo lo que había traído, de todo, no de algunas cosas. Por eso, cuando nosotros, porque hay gente que dice, no, yo me quedo, porque hay gente que tiene un matete en la cabeza, que practica la ley, ¿sí? Algunas cosas, ¿no? Algunas cosas de la ley, algunas cosas de la gracia, no todas. Porque yo digo, bueno, el que quiere participar y practicar las cosas de la ley, tiene que practicar todo, ¿no? O sea, tiene que practicar la circuncisión, tiene que practicar el diezmo, tiene que practicar las fiestas solemnes, tiene que practicar un montón de cosas, pero algunos dicen, no, eso era antes, o sea,
no tiene que comer cerdo, tiene que, o sea, es verdad, no. O sea, si uno quiere participar de eso, no hay problema, pero para participar de todo, no de lo que te conviene. Porque hay gente que hace lo que les conviene. De acá me conviene un poquito, de acá me conviene otro poquito. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que utilizar toda la palabra, ¿sí? Para poder enseñar y para poder aprender, ¿sí? Que es útil para nosotros. Entonces, nos quedamos en esto. Dice la Biblia que Abraham le dio el diezmo de todo, de todo, de todo lo que tenía, ¿sí? Se lo dio, se lo entregó a Melquisedec, que era tipo de Cristo. Pero ahora aparece un personaje que es el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma quiere negociar con Abraham. ¿Sí? O sea, porque Abraham hizo lo que él no se animó a hacer. Porque vinieron, lo saquearon y Abraham fue y recuperó todo. Y el rey de Sodoma quería negociar con Abraham, ¿no? Sabiendo que Abraham era un hombre que caminaba en la bendición de Dios. Porque déjenme decirle algo, a los que caminamos en la bendición de Dios, siempre se nos van a acercar gente que les va a convenir estar con nosotros. Miralo ahí al que tenés cerca y decirle, a la gente le conviene estar con vos, ¿sí? A la gente le conviene estar con vos, porque los que caminamos la bendición, ¿no le pasó nunca que usted llegó a un negocio y estaba vacío y de repente se llenó cuando usted llegó? ¿No le pasó que llegó el otro día? Fuimos con un matrimonio a un restaurante, estábamos más solos eh, que Kung Fu ahí nosotros. Estábamos ahí y estábamos a mitad a conversar y de repente nos dimos vuelta, se llenó todo. Y no era ni el horario, porque era un horario que no tenía nada que ver, ni el día, pero se llenó. ¿Sabe por qué? Porque la bendición, los que caminamos en la bendición, somos bendición. Eso es lo que dice la Biblia. Y te bendeciré y serás bendición. Y nosotros caminamos en la bendición y somos bendición para todos los que nos rodean. Ahora bien, perdón, el rey de Sodoma quería negociar con Abraham y decirle, bueno, yo te quiero dar una parte, ¿no? El tipo no dijo, bueno, te voy a entregar, te voy a diezmar, ¿no? Le dijo, yo te voy a dar una parte, ¿sí? Y vos me das la otra. Vos déjame que yo me quede con esto, con los sobrevivientes, y yo te doy una parte de esto, ¿sí? Ya veía el negocio porque Sodoma es, así como Melquisedec es tipo de Cristo, Sodoma es tipo del mundo, ¿sí? Y el rey de Sodoma era el tipo de Satanás. O sea que eso es lo que hace Satanás. Mientras Dios, mientras Cristo te bendice sin que esperar nada de vos, ¿sí? Cristo te bendice, Satanás siempre quiere negociar, ¿no? Quiere negociar. Dice, vos haces esto. ¿Y qué le dijo? Miren lo que le dijo a Abraham. Abraham le dice, yo no quiero nada, ni un cordón quiero. No quiero nada tuyo. No quiero ni siquiera que me dé un cordón para atar un zapato. No quiero nada. Nada. Nada de esto que tengo. Porque no vaya a hacer cosas que después ande diciendo que me enriquecí gracias a vos. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que usted no tiene todo lo que tiene gracias a su jefe, ¿viste? Porque hay gente que dice, uy, este progresó gracias a que le di trabajo, a este le va bien porque gracias a que está conmigo. No, vos me tenés que estar agradecido toda la vida. Abraham le dijo, yo con vos no quiero saber nada, porque no vayas a hacer cosas que después vaya diciendo por todos lados que yo tengo, lo que tengo gracias a vos, y todo lo que yo tengo lo tengo gracias a Cristo. ¿Me va entendiendo? Entonces, nosotros tenemos, él le dijo, no, yo no quiero saber nada, le dijo, no quiero nada de vos, no quiero nada, ¿no? Porque nosotros no caminamos en el progreso ni en la negociación, nosotros caminamos en la prosperidad y en la bendición de Dios. Amén. Por eso determinamos darle a Dios lo que a Dios le corresponde o lo que nosotros queremos darle. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso caminamos en la bendición. Entonces, yo tengo que entender, para que entendamos, el diezmo no fue creado por la ley, el diezmo es antes de la ley. El diezmo fue algo que Abraham establece por decisión propia para darle a aquel que lo bendijo. ¿Me va entendiendo? O sea, nosotros le damos al que nos bendice, ¿sí? Le damos a Dios, que es el que nos bendice. Le damos a la iglesia, que es la que participa junto con nosotros de la bendición de Dios. ¿Me va siguiendo? Porque yo siempre digo, nosotros le damos a Dios, pero para la iglesia, para que la iglesia pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda multiplicarse. ¿Cuánto dicen amén a eso? O sea, ya vimos el principio. O sea, el diezmo
fue algo establecido por alguien que estaba agradecido por la bendición. O sea, que lo que nos tiene que motivar a nosotros para diezmar, ¿sí? Es el agradecimiento. Ser agradecidos, ¿sí? Por todo y por toda la bendición que Dios nos da. Ahí vemos la gran diferencia. Dijimos, la limosna se da por motivación, por emoción, ¿sí? La limosna se le da a alguien que tiene una necesidad, podemos ser movidos por misericordia, podemos ser movidos por sentimientos para poder dar una limosna, ¿sí? De esa manera se da la limosna. La ofrenda no se da, se ofrece. La ofrenda se prepara. ¿Me va siguiendo? La ofrenda es algo que nosotros determinamos darle al Señor, ¿sí? ¿Sí? Ofreciéndole a Él, ofreciéndole a Él, ofreciéndole a Él algo de todo lo que Él nos da. Pero el diezmo, ¿sí? El diezmo es la gratitud, escuche esto, el diezmo es dar un porcentaje de la gratitud con gratitud por lo mucho que Él nos da. ¿Me va siguiendo? Cuando leemos la palabra de Dios, la diferencia entre ofrenda y diezmo es que la ofrenda, ¿sí? La ofrenda desata la bendición, pero el diezmo es el agradecimiento por esa bendición. Se lo vuelvo a repetir. La ofrenda desata la bendición, pero el diezmo es el agradecimiento por esa bendición. ¿Entendió ahí? Vaya preguntándome porque todavía nos falta meternos un poco más, pero yo quiero dejar claro el concepto para que usted entienda la gran diferencia que hay mínimamente entre estas tres formas de dar: limosnas, ofrendas y diezmo. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene pregunta puede escribirlo, estoy leyendo ya acá al costado. El que quiere preguntar. A ver, todo lo que yo le estoy diciendo tiene explicaciones. Son bíblicas, tienen explicaciones más profundas. Yo trato de dar ejemplos más comunes para que usted lo pueda entender, para que usted lo pueda entender. ¿Me va siguiendo? O sea, para que nosotros podamos entender. Pero siempre hay una profundidad más grande y una explicación profunda en cada uno de los detalles y de las cosas que nosotros explicamos. ¿Quedó claro entonces? Para que entendamos el concepto de estas tres formas. Número uno, la limosna se da por sentimiento, por motivación, por misericordia, por lo que seamos, ¿sí? Al que te pide, dale, dice. O sea, cuando alguien te pide, lo que usted le está dando es una limosna, ¿sí? Porque de eso se trata, el que te pide, dale. Pero la ofrenda ya es diferente, cambia, porque es algo que yo voy a ofrecer. Lo ofrezco, lo ofrezco, no por algo, porque la ofrenda se ofrece, no necesariamente por algo, sino que se ofrece exclusivamente buscando la bendición. ¿Sí? O sea, yo ofrendo para alcanzar la misericordia, para alcanzar la bendición que Dios tiene para mí. ¿Me explico? O sea, yo ofrendo para que la bendición sea desatada, pero diezmo agradeciendo por la bendición que yo ya recibí. ¿Quedó claro? O sea, ofrendo para que la bendición sea desatada, pero diezmo para agradecer por la bendición que ya recibí. Lo dimos bien en el ejemplo. Melquisedec bendice a Abraham, ¿sí? Le da pan y vino y lo bendice, y después de que lo bendice, Abraham agradece diezmando. ¿Me va entendiendo? O sea, de ninguna manera el diezmo es una herramienta, por decirlo de alguna manera, es algo que yo utilizo para desatar algo. No funciona así. Si bien el Antiguo Testamento era una ley
Eso lo cambia todo, porque cuando es una ley, vos tenés que cumplir con esa ley. Pero ahora es mucho más fuerte y más profunda que la ley, porque la ley, ¿sí? Te castigaba, pero en la gracia, si vos no lo das, no recibís castigo. ¿Qué recibís? Nada. Y yo prefiero que me castiguen. ¿O no? O sea, a la nada, o sea, no, en el Antiguo Testamento, si vos no dabas, te castigaban. Y en el Nuevo Testamento, apóstol, si yo no doy, ¿qué pasa? Nada, nada. ¿Hay castigo? No hay castigo. Lo que no hay es bendición. Y es peor caminar sin la bendición, ¿me va siguiendo? Es peor caminar sin la bendición que castigado. O sea, que viéndolo de este lado es mucho peor esta situación. ¿Me va entendiendo? Entonces vamos de vuelta, porque quiero que quede bien en claro el concepto y que nadie se olvide. La limosna se da para alguien que necesita, ¿sí? Se da por sentimiento, se da por misericordia, se da porque alguien te pidió y fuiste movido a misericordia a darle. De esa manera se da la limosna. La limosna no se le da a Dios, sino que se le da a los necesitados. Esa es la gran diferencia. La ofrenda no se da, se ofrece, es algo que yo preparo, es algo que presento y que traigo delante de Dios con un solo fin. ¿Cuál es el fin? Que la bendición sea soltada. Entonces, anote ahí, lo que desata la bendición es la ofrenda. O sea, la bendición en lo económico, ¿no? O sea, cuando yo ofrendo, porque la bendición de Dios se fue soltada en todo y por todo, pero exclusivamente lo que desata la bendición en la economía es cuando yo doy mi ofrenda. Yo ofrendo y hay una bendición que se desata. Por eso hay algunos que piensan que la bendición de Dios se alcanza a través del diezmo y no de la ofrenda. Y la bendición de Dios se alcanza a través de la ofrenda, ¿sí? Pero se agradece con el diezmo. ¿Lo entendió? O sea, yo la bendición de Dios la alcanzo ofrendando, ¿sí? Y la agradezco diezmando, para que quede claro el concepto. O sea, el diezmo, ¿sí? Es la forma de dar agradecimiento o con gratitud al Señor por lo mucho que yo recibo. Porque usted está dando el 10% de un 100% que recibió. O sea, usted dando algo que entendemos que aunque lo ganamos con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio y con nuestro trabajo, sabemos que eso que recibimos está bajo la bendición de Dios. No es bendición de Dios. Vuelvo de nuevo, tiene que quedar claro el concepto porque algunos dicen, no, este dinero es bendición de Dios. No, o sea, eso es algo que nosotros tenemos y que está bajo la bendición de Dios. Porque una cosa es tener dinero sin estar bajo la bendición de Dios y otra cosa bajo la bendición de Dios. ¿Entendió? ¿Entendieron todos eso? Díganme así sigo adelantando. ¿Ok? Ninguna pregunta más para todos los que nos van a ver ahí en YouTube. Si usted tiene preguntas, ¿sí? Si usted tiene preguntas, en la semana, cuando usted ve en el video, pueden escribirle a nuestra hermana Gaby, ¿sí? A nuestra hermana Gaby me va a pasar las inquietudes y la clase que viene se la contestamos, así usted también la puede ver ahí en video. Ok, a ver, ¿qué es lo que diezmamos? ¿Sí? O sea, ya sabemos que lo hacemos por gratitud, pero ¿qué diezmamos? ¿Qué diezmo? ¿Mi dinero nomás? No, la Biblia dice que él diezmó de todo. O sea, ¿cuál es la verdadera manera de diezmar? No solamente lo económico. Yo tengo que diezmar económicamente, pero también tengo que diezmar mi tiempo, ¿sí? O sea, tengo que diezmar mi tiempo, tengo que diezmar mi ganancia, tengo que diezmar mis posesiones, tengo que diezmar del fruto del trabajo, tengo que diezmar del servicio, en general tengo que diezmar todo. Esa es la verdadera manera de diezmar. No es solamente algo, es todo. ¿Me va entendiendo? Por eso vuelvo al concepto que manejamos al principio.
nunca nosotros le vamos a dar a Dios lo que Él nos pide. O vamos a tener la posibilidad de darle a Dios lo que Él nos pide, porque Él nos pide todo. Nosotros no le damos a Dios lo que Él nos pide. Nosotros le damos a Dios lo que le queremos dar, lo que hemos decidido dar. Por eso cuando la Biblia habla de dar, dice, cada cual dé conforme propuso en su corazón. ¿Me va entendiendo? O sea, nosotros no le damos a Dios lo que nos pide, sino que le damos a Dios lo que queremos dar. Pero para que nosotros podamos recibir retribuciones justas de lo que hacemos, lo tenemos que hacer de manera correcta. ¿Sí? Por eso hay algunos que dicen, pero yo diezmo y no me funciona. ¿Pero qué diezmas? ¿Tu dinero? ¿Y qué piensas que con eso, con el diezmo de tu dinero a Dios ya está? ¿Lo conformaste? O sea, diezmar de mi tiempo. O sea, el día, vamos a suponer esto, saquemos el dinero de lado, porque siempre el dinero es un conflicto. Pero vamos a poner, el día tiene 24 horas. Yo tengo que diezmar de ese día. De esas 24 horas del día, uso 8 horas para trabajar, o más, lo que trabaja. Pero supongamos que trabajás 8 horas, dormís 8 horas, ya tenés 16 horas. Ahí hay algunos que trabajan 10 horas, otros que trabajan 12, pues ya nadie trabaja 8, pero vamos a suponer que entre una cosa y la otra ya te gastaste 20 horas de tu día, ¿sí? Te quedan 4 horas. ¿Cuántas horas ves la tele? ¿Cuántas horas ves la serie? ¿Cuántas horas ves el partido? Y ahora hace una cuenta, si le diste el diezmo de tu tiempo a Dios. O sea, que de las 24 horas, si yo tengo que diezmar, y mire cómo es, diezmar, darle el 10% de mi tiempo a Dios, ¿cuántas horas sería? O sea, de 24 horas serían 2 horas, 40 minutos, ¿cierto? ¿Sí? De 24 horas, 2 horas, 40 minutos serían el 10% de mi horario. Ah, a ver, ni saque la cuenta, porque si saca la cuenta, ¿sí? Estamos en deuda, le estamos debiendo diezmo de nuestro tiempo a Dios como locos. Estamos en pérdida. ¿Sí o no? Por eso la Biblia aclara y dice, Él le dio el diezmo de todo. El problema es que nuestra concepción mental a la hora de hablar de diezmo, de ofrenda o de cualquier cosa, lo asociamos solamente al dinero. Y el dinero no es todo, como dijo alguien, ¿no? Pero ¿cómo ayuda? ¿No? O sea, el dinero no es todo. El dinero no es todo. El dinero no es todo, pero nuestra concepción mental nos hace creer que cada vez que se habla diezmo, ofrenda, es solo de dinero. Y no es solo de dinero, es de todo. ¿Me va entendiendo? Ahora, entonces, sí, el dinero también cuenta, pero nosotros tenemos que asociar nuestra mente y ampliar nuestro conocimiento. Por eso estamos acá, aprendiendo y profundizando, entendiendo que nosotros estamos faltando delante de Dios. Si nos miramos y Dios no tiene que juzgar, digan que Dios en su misericordia aguanta que le demos lo que queramos dar. O sea, aguanta que le demos 2 minutos de oración por día, aguanta que vayamos a la iglesia una vez por semana, 2 veces. Él aguanta que, qué sé yo, que a veces nos olvidemos de orar. Él, es tanto el amor, es tanto el amor que Él tiene por nosotros. Por eso nosotros tenemos que mirar nuestra injusticia, que nosotros no estamos siendo justos. Somos justos con Dios. ¿Me va siguiendo? Por eso la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, porque ninguno es justo. Somos justos. Nadie. Por eso Pablo, haciendo una autocrítica, él dice, no es que yo pretenda aún haberlo alcanzado. ¿Me va entendiendo? O sea, Pablo dice, ni yo puedo, porque el bien que quiero hacer no lo puedo. 45.552 horas. Terrible, ¿cierto? Imagínense. Y después nosotros queremos que nuestro banco del cielo esté lleno. ¿Entienden? O sea, tenemos una falta, pero gracias a Dios que se abrió el entendimiento. Y hoy entendemos que tenemos que tratar de ponernos a cuenta. ¿Sabe lo que significa ponerse a cuenta con Dios? ¿Viste que todos utilizamos la frase?
Hay que ponerse a cuenta con Dios. Vamos a ponernos a cuenta con Dios, pero ¿qué ponerse a cuenta? ¿Qué es ponerse a cuenta? Pedirle perdón por las cosas que Él ya sabe que nosotros hicimos y que ya nos perdonó. Que ni necesita que le pidamos perdón, porque Él ya sabe. Ya sabe. ¿Eso es ponerse a cuenta? No, ponerse a cuenta es comenzar a darle a Dios un poco más. ¿Me vas entendiendo? Ah, es como cuando usted va, yo sé que a usted a ninguno le pasa, pero antes, digo, antes le pasaba. Antes se utilizaba la libreta del fiado, ¿no? La vieja y ponderada libreta del fiado, ¿no? Que iba con la libretita a tu almacenero vecino, llevaba y te decía, ¿qué va a llevar? Media docena de huevos, pum, pum, muy bien, y te anotaba en la libretita, ¿no? Y después pues, llegaba fin de mes y estaba desesperado el almacenero con los dientes así para ir a tomar posesión de lo que le correspondía, ¿no? Y cuando te veía, por ahí se te retrasaba el pago, ¿no? ¿Y qué te decía? ¿Cuánto te tenés que poner a cuenta, ¿no? Y vos decías, ya me voy. Y de repente decía, uy, este mes si le pago todo al almacenero me voy a quedar sin plata. Así que iba y ¿qué hacía? Le adelantaba algo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Iba y le adelantaba algo, ¿no? Y decía, bueno, ¿cuánto te debo, don José, don Pepe? ¿Cuánto le estaría debiendo? Y no, me estaría debiendo 10.000 pesos. Bueno, acá le traigo 5.000 y el mes que viene arreglamos. Y don Pepe no le quedaba otra que decir, bueno, sí, ¿no? Y vos te pones, y vas poniendo, y después le vas trayendo. ¿Cuánto tengo? 5. Bueno, acá le dejo 1.000 más. Te va poniendo a cuenta, ¿cierto? Y después pasaba y decía, bueno, te doy 1.000 más. Y va poniendo cuenta hasta que de repente vos le refregaba por la cara que ya le había pagado y decía, y llegaba con la libretita y decía, ¿cuánto le debo, don Pepe? No, no, ya estamos a cuenta. Fíjese porque no quiero deberle nada. ¿Cierto? Fíjese porque no quiero deberle nada, ¿no? Pero no es que vos le decías, porque vos le decías porque ya sabía que le había pagado todo, porque sabía que te pusiste a cuenta, ¿no? Eso es ponerse a cuenta. O sea, empezar a ver, porque ahora se te están abriendo los ojos, porque de eso se trata fundamental, de eso se trata el centro de entrenamiento, se te están abriendo los ojos. Entonces empezaste a darte cuenta y decís, le estoy debiendo 450.000 horas al Señor de mi tiempo, a ver, estoy retrasado con un montón de cosas en el servicio. Entonces voy a decir, bueno, me voy a tratar de ponerme a cuenta, ¿no? Y ya mañana, cuando arranca la mañana, en lugar de orar 5 minutos, le metiste 10 y dijiste, bueno, esos 5 ponelo a cuenta, Señor. Así te voy debiendo menos. ¿Me va entendiendo? O sea, de eso se trata, de entender. O sea, de ninguna manera yo puedo centrar el diezmo, ni la ofrenda, ni nada de eso solamente en dinero. ¿Me va entendiendo? El dinero es una parte que yo tengo que darle al Señor, pero tengo todo, tengo mi tiempo, tengo mi familia, ¿me va entendiendo? Tengo todo que le tengo que dar al Señor, porque la Biblia aclara y dice que Abraham le dio el diezmo de todo, ¿me va entendiendo? De todo, ¿no? Y yo hago más énfasis, a ver, porque a veces me preguntan, ¿y cómo es, apóstol? Enséñeme, porque me hace bien dar, ¿no? Y acá tengo mi colaborador me hace bien dar, apóstol, enséñeme como, bueno, yo le digo, bueno, tenés que diezmar de esta manera, tenés que hacerlo así, pero no solo eso, sino tu tiempo, sino todo, ya es como, epa, es como decir, no, pero qué tremendo, ¿no? O sea, tenemos que diezmar de todo lo que nosotros tenemos. ¿No? Algunos resumen todo en lo que tiene que ver con el dinero, ¿no? Y dicen, bueno, qué sé yo, tengo que diezmar, sí, del dinero, pero de todo, de todo. Una vez me preguntaron, apóstol, vendí mi auto, de la venta de mi auto tengo que diezmar lo que vos o sea, me va entendiendo, o sea, cuando yo determino, yo no tengo que preguntar, porque hay algunos que preguntan porque quieren que digan, no, no es necesario. O sea, diezmar de todo, ¿es obligatorio? No, cada uno después hace lo que quiere. Pero nosotros tenemos que saber que si queremos caminar agradecido por la bendición que Dios tiene, tenemos que aprender a dar de una manera correcta. Amén. Y si usted tiene alguna duda, igual es sencillo.
Porque acá no me puede decir que tengo, no, y no sé cómo hacerlo. Es sencillo, ¿sí? Usted si quiere diezmar, tiene que diezmar de todo, ¿sí? Ahora, esto es fácil, dos opciones. ¿Lo hace o no lo hace? Simplemente eso. No hay mucha explicación. Acá no hay mucho de decir, uy, ¿cómo hago? A ver, explíqueme. No, el que dice, deme una explicación es porque no está queriendo entender. A ver que no entiende. No se hace el sonso para no ver, dijo, como perro que volteó la olla, decía la abuela, ¿no? O sea, esto es sencillo, hermano. O sea, nosotros tenemos que determinar si queremos caminar bajo la influencia de la bendición de Dios, siendo agradecido a Él por lo que nos da. Seguimos adelante. Ahí ustedes tienen en su cartilla, en la parte, en la hoja número 11, ¿sí? Un montón de detalles acerca de lo que era el diezmo en la ley mosaica, ¿sí? Pero nosotros aprendimos, porque esto que yo le enseñé ahora no está en la cartilla, ¿sí? Lo que enseñamos ahora no estaba en la cartilla, ¿sí? Porque usted tiene que escribirlo, como siempre digo, hacer una retención en su memoria. Pero nosotros vimos que el diezmo sí era una decisión de Abraham, ¿sí? Desde antes de la ley, y que la ley implementó y tomó como, bien digo, como una ley en lo que respectaba al dinero o a la economía del pueblo. Antes de la ley mosaica, en el capítulo, sí, en el 11, dice así, la primera persona de la que se dice que dio un diezmo fue Abraham, ¿sí? Que recién leímos, Abraham, en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Hebreos, ¿alguien se anima a leer Hebreos capítulo 7, versículo 4, para que nos quede como una afirmación? Hebreos, Hebreos capítulo 7, ¿lo tienen? Hebreos capítulo 7, versículo 4. Ahí no tiene, Marcia, ¿lo tenés? Ahí desmuteate y le... Está bien. Dale. Sí, sí. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Amén. El escritor a los hebreos, gracias Marce, el escritor a los hebreos hace una referencia acerca de la importancia que tiene el diezmar, ¿sí? Considerada cuán grande es que Abraham consideró, el patriarca, dar el diezmo de todo el botín que había obtenido. O sea, es tan importante porque ninguna de las cosas que estamos aprendiendo dejan de ser una más importante que la otra. Todo, no es que el diezmo es más importante que la ofrenda y la ofrenda es más importante que el diezmo y que la ayuda que nosotros podemos dar es más importante que lo otro. No, 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 no. Todos tienen el mismo grado de importancia y de relevancia. La segunda persona, mire, de la que se dice que dio un diezmo fue Jacob, el nieto de Abraham. Jacob le prometió a Dios que si lo bendecía, le daría la 10ª parte de todo lo que recibiera. Escuche esto, volvemos al principio. O sea, el diezmo era una forma de agradecimiento. ¿Entienden? O sea, la ofrenda, ¿sí? La ofrenda es para desatar la bendición y el diezmo es la manera de agradecer por esa bendición. Amén. La segunda persona fue Jacob, ¿sí? Después lo pueden leer en Génesis capítulo 28, verso 20. De acuerdo con algunos historiadores bíblicos, es probable que el diezmo de Jacob consistiera en sacrificio de animales, pero el hecho de que él se comprometiera a pagar ese diezmo no obligó a su familia a hacer lo mismo. ¿Me va entendiendo? ¿Por qué?
porque esto siempre tiene que ver con una decisión y una determinación personal. Bajo la ley mosaica, para los israelitas dar el diezmo era una obligación que permitía financiar sus actividades religiosas. ¿Por qué? Porque aclaro esto. Por ejemplo, el diezmo se usaba para mantener a los siervos de Dios que estaban totalmente dedicados a trabajo religioso y no poseían tierra, ni cultivo, ni nada de eso. Después lo pueden leer, ahí tienen la referencia. Parece que también había que dar un segundo diezmo cada año y de este se beneficiaban tanto los levitas como los no levitas. Nosotros no tenemos ese formato que tenía el pueblo de Israel, ¿no? Por eso hay discusiones que algunos teólogos hacen, no, que el diezmo es para los levitas, que el diezmo es para los apóstoles, que el diezmo es esto. El diezmo es simplemente es algo que nosotros agradecidos le damos a Dios y la iglesia de hoy lo utiliza para diferentes cosas. ¿Sí? Porque no podemos decir, no, porque el diezmo bíblicamente se utiliza para esto. No, porque en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, dice la Biblia que traían todos los pies de los apóstoles y ellos repartían con liberalidad. O sea que se utilizaba para todo, para sostener a las viudas, para sostener a los huérfanos, para sostener el ministerio apostólico, para sostener a los pastores, para dar de comer, se utilizaba para todo. ¿Me va entendiendo? O sea, de la misma manera que ahora, el dinero que nosotros sembramos, ¿sí? Y lo traemos a presentar, ¿sí? Porque entendemos con temor a Dios que es necesario para nosotros poder caminar en bendición, lo hacemos desde el entendimiento, sabiendo que ese dinero se va a utilizar en diferentes cosas. Nosotros, la iglesia local, nosotros lo utilizamos para diferentes cosas. Utilizamos para poder edificar, para pagar los alquileres, para pagar los impuestos, utilizamos para el sostén de la familia apostólica, lo utilizamos para todo. O sea que no es que es algo específico. Ay, no, porque yo no doy ahí porque no lo hacen bíblicamente. Y me van entendiendo, no es una excusa. O sea, nosotros por eso tenemos que hacerlo, como decía el otro día, nosotros los administradores, hay una palabra que dice la Biblia, y es el primer concepto genuino del administrador. La Biblia dice que los administradores deben ser hallados fieles. O sea, el concepto de fidelidad en lo que se respecta al manejo de la economía hoy en día de una congregación, de una iglesia, tiene que ser bien alto. ¿Me va entendiendo? Nosotros no podemos utilizar el dinero, no sé, de la iglesia para, no sé, para hacer cualquier cosa, no para beneficios personales. ¿Sí? No, nosotros entendemos, ¿sí? Que con ese dinero nosotros hacemos toda la obra, el trabajo, los alquileres y por supuesto que sostenemos a la familia pastoral o a la familia apostólica, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y nosotros lo hacemos con temor, con respeto y con reverencia. Amén. Así que eso es lo que tenemos que entender. Sí, antiguamente había manera de calcular los gastos, de calcular los diezmos, perdón. Se calculaban los diezmos de repente del grano, de lo que ganaban, le daban la décima parte de lo que tenían. Mire cómo dice. ¿Cómo se calculaba el diezmo antiguamente? Cada año los israelitas aportaban la décima parte de lo que producían sus tierras, en Levítico capítulo 27, verso 30. Si decidían pagar el diezmo con dinero, entonces tenían que añadirle 20% de su valor. Levítico 27:31. También tenían que dar la décima parte del ganado vacuno y del rebaño. Para calcular el diezmo de su ganado, los israelitas escogían cada décimo animal que saliera de su corral. La ley decía que no podían examinar si el animal era bueno o malo, ni cambiarlo por otro. Además, no podían pagar ese diezmo con dinero. Pero el segundo diezmo, el que usaban para las fiestas anuales, ese sí se podía pagar con dinero. Bueno, ahí en la hoja número 12 de la cartilla van a encontrar las diferentes formas que se hacían en la antigüedad, ¿sí? También van a encontrar cuál era el castigo por no pagar ese diezmo, cuál era el castigo, ¿sí?
¿Por qué no encontramos el diezmo en el Nuevo Testamento? Dice ahí, cierra. Esperen que quiero leer a ver lo que está diciendo. Acá me están escribiendo, no leí. Ah, no. Estaban contestando ahí lo que había escrito, vale. Bueno, eh, ¿por qué no encontramos el diezmo en el Nuevo Testamento más que en el libro de Hebreo, haciendo la mención de Abraham y Melquisedec? ¿Por qué no lo encontramos? Porque en los días de Jesús todavía se pagaba el diezmo. ¿Me va entendido? Pero cuando él murió, esto dejó de ser un requisito. O sea, dejó de ser un requisito para los creyentes, pero los judíos, los que practicaban el judaísmo, lo seguían practicando y algunos hasta el día de hoy lo siguen practicando. La parte de la Biblia que se conoce como Nuevo Testamento muestra que cuando Jesús estuvo en la tierra, los israelitas seguían pagando el diezmo. Él sabía que ellos tenían que pagarlo, sin embargo, condenó a los líderes religiosos porque eran muy estrictos a la hora de pagar el diezmo, pero al mismo tiempo descuidaban los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mateo capítulo 23, verso 23. Después de la muerte de Jesús, el diezmo dejó de ser obligatorio cuando Jesús sacrificó su vida. La muerte de Jesús anuló la ley mosaica, incluido el mandato de cobrarle el diezmo al pueblo. O sea, lo encontramos en Hebreos capítulo 7, versículos 5 al 18, en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 15, y en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Cambia. Viene acá el cambio de paradigma. Note esto. La muerte de Cristo genera un cambio de paradigma, mejor dicho, la resurrección de Cristo, ¿sí? Porque se olvida la muerte en victoria, ¿no? La muerte produjo una transformación, pero la victoria se encontró en la resurrección, ¿sí? Fue ese acto de Cristo que lo cambia todo, cambia el paradigma, ¿sí? Ahora la Biblia dice que tenían todas las cosas en común. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia para sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos que el paradigma cambia. Ya no es obligatorio, ya no es algo que se pagaba, sino que ahora el dar tenía que ver con una convicción, con una seguridad, con un deseo y con una necesidad que los mismos hijos de Dios tenían para poder demostrar esa fidelidad. Porque si hay algo que al hombre le cuesta mucho, tiene que ver con estas cosas. Le cuesta mucho dar su tiempo, ¿sí? Porque es algo que le cuesta al hombre darle su tiempo a Dios, le cuesta al hombre darle su servicio a Dios y le cuesta al hombre darle su dinero. O sea, esas tres cosas son las que tienen que sobresalir en este reino, porque Jesús lo dio todo: su tiempo, su dinero, su vida, su amor, lo dio todo. Y nosotros aprendemos de él. Esto no era una ley, pero sí era un estilo de vida, porque ya ahora no caminaban en la ley, sino que ahora caminaban en la gracia y en los mandamientos de Jesús, que a su vez generaba una responsabilidad mayor para cada uno de los seguidores. Pero quiero ir terminando y cerrando con esto que tengo acá. Uno de los acontecimientos más duros, brutales de la historia que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento,
y que tiene que ver con esta concepción equivocada del dar, con esta concepción no bien definida del dar, generó, ¿sí?, algo que golpea fuerte cada vez que lo leemos. Pero yo quiero compartirlo con ustedes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1. Ya habíamos leído en el capítulo 4 y el verso 32 al 37 acerca de cuál era la manera, y traían todas las heredades, lo vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles no es que se quedaban con el dinero de la gente, porque vuelvo a lo mismo, no es que los apóstoles le traían y se hacían multimillonarios, como algunos pseudos apóstoles de ahora que quieren decir, no, porque todo se trae a los apóstoles, a los apóstoles, a los apóstoles, no, ellos recibían y repartían, o sea que ellos eran los que decidían qué se hacía. ¿Me va entendiendo? O sea, nosotros tenemos que entender estos conceptos. Por eso hay un montón de gente que se aprovecha de la ignorancia de otra gente, que no lee, no estudia, no se prepara, ¿sí? Y se deja engañar por algunos sinvergüenza que lo único que quieren hacer es sacar un rédito económico al Evangelio de gracia. Dice la Biblia que Bernabé fue el primero, o por ejemplo, es el primer ejemplo que la Biblia da de que vendió la heredad y trajo todo y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Pero cierto hombre, capítulo 5, verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? O sea, lo que le está diciendo, no era tuya la heredad. O sea, nadie te dijo que lo traigas. Si quería, no lo traía. Pero ¿por qué mentí? ¿Por qué sustrajiste? ¿Te robaste a vos mismo? ¿Por qué hiciste esto tuyo? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, le sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies del que has sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Cierro con él. El principio del dar y de todo lo que hacemos tiene que ver con entender que lo hacemos por decisión propia. No porque es obligatorio, sino porque entendimos que es nuestra obligación y siempre, siempre, siempre vamos a tener la oportunidad de hacerlo o no hacerlo. Nosotros somos los que decidimos, pero nunca queramos mentirle a Dios, porque lo único que hacemos es traer maldición y sembrar maldición sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Por eso nosotros tenemos el poder de determinar si queremos caminar en la bendición o en la bendición, en la maldición, la bendición. Cierro con este pensamiento. Algunos estudiadores, teólogos, historiadores de la Biblia dice que la parte que trajeron Ananías y Zafira, Ananías y Zafira, era una 10ª parte de lo que habían vendido, ¿sí? Porque sustrajeron el resto, porque era la forma en la que ellos estaban acostumbrados a dar. Pero quiero decirles que nunca, nunca, nunca permitan que una costumbre maneje sus corazones ni su manera de dar, sino que siempre lo hagan con entendimiento, con alegría, con gozo, sabiendo que todo lo que damos a Dios va a traer una justa retribución y que algo sobrenatural se va a soltar sobre nuestra vida. Padre, en esta hora te quiero agradecer
En el nombre poderoso de Jesús te queremos honrar, te queremos bendecir y darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás. Señor, que podamos ser entendidos, Señor, en estos tiempos para poder entregarte y darte todo lo que a ti te pertenece. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos, bendice su entrada, bendice su salida, bendice su economía, bendice todo lo que hagan y todo lo que hacen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga abundantemente a todos. Amén. Bendiciones para todos los que están ahí. ¿Sí? Recuerden, ¿sí? Acá debajo, en el video, al terminar el video, está el link donde ustedes pueden hacer su siembra, ¿sí? Para poder siempre darle lo mejor a todos ustedes y poder disfrutar cada día de cada enseñanza. Bendiciones.